Y vamos a un tema que en general nos afecta mucho a las mujeres, pero sobre todo al entorno también de ellas. Las autoridades sanitarias alemanas advirtieron que el uso de anticonceptivos hormonales, como por ejemplo las píldoras anticonceptivas para evitar los embarazos, generarían depresión grave y tendencias suicidas. ¿Es realmente estos los efectos secundarios que puede haber después de tomar entonces estos anticonceptivos? Se lo queremos preguntar a Patricio Barriga, ginecólogo de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Ginecológica. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias, Carola. Un placer estar acá nuevamente en Televisión Nacional y obviamente acompañando a nuestra audiencia. A ver, genera mucha preocupación el consumo de pastillas anticonceptivas, a pesar de que hay muchos métodos anticonceptivos disponibles hoy para las mujeres, es tal vez todavía el más común en nuestro país. ¿Es efectivamente así? Y la pregunta que tal vez se hace toda la audiencia que nos está viendo, ¿todas las pastillas anticonceptivas tienen la misma carga hormonal y es ahí donde se gatilla este riesgo? A ver, yo quiero señalar lo siguiente, porque hay dos temas que son relevantes y que parten de un estudio que no es nuevo en la comunidad médica, sino que es un estudio europeo que fue publicado en noviembre del 2017 en American Journal Psychiatry, una revista de psiquiatría, y obviamente involucra la anticoncepción, básicamente hormonal, y por otro lado, otro tema que tiene importancia en la salud pública mundial y también obviamente en nuestro país, como es el tema del suicidio. Ahora, este es un estudio europeo, danés básicamente, que recoge la información por un periodo de 8 años y fracción, ¿no es cierto?, en que relaciona dos eventos, básicamente el intento de suicidio y por otro lado el evento consumado, o el suicidio probablemente tal. Y lo único que demuestra, obviamente con todos los matices en este estudio que es observacional, excluyendo muchas variables que involucran a esta gran temática que tiene que ver con el suicidio, es una eventual asociación de riesgo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros decimos riesgo en medicina, obviamente tenemos que ser tremendamente cuidadosos porque el riesgo no necesariamente implica causalidad, ¿ya? Y acá quiero dejar bien en claro que el uso de los anticonceptivos hormonales, sean las pastillas, las píldoras o cualquier otro método hormonal de anticoncepción, como señala el estudio, primero, no causa obviamente depresión. Segundo, no es causa de suicidio, ¿ya? Y tampoco, quiero señalar que sería minimizar también depresión y suicidio porque tampoco obviamente todas las personas que se suicidan son necesariamente depresivos. Es una arista más amplia y difícil de analizar. Ahora, el mismo estudio, a propósito de la pregunta, ¿no es cierto?, señala y muestra combinaciones hormonales que obviamente tampoco están en el mercado, no están en nuestro mercado y que hace harto rato también no están en el mercado internacional. Ahora, no es un tema de la dosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque conocido en el mundo médico y en este amplio al área de la ginecología y la obstetricia e indudablemente al mundo de la psiquiatría, que las hormonas en la mujer, y en este sentido las hormonas endógenas, en distintas circunstancias a lo largo de su periodo reproductivo, como son la mujer que menstrua, ¿no es cierto?, o en el embarazo o en su periodo de posparto, puede tener manifestaciones, ¿no es cierto?, importantes en el ámbito del ánimo, ¿ya? O sea, conocidos son, ¿no es cierto?, los trastornos disfóricos premenstruales, eventualmente los cambios depresivos e incluso suicidios asociados a estados endógenos de depresiones patológicas en el periodo del posparto, incluso en el embarazo, y los cambios que también ocurren en forma normal, fisiológica, ¿no es cierto?, en el periodo del climaterio, obviamente cuando la función reproductiva de la mujer y eventualmente los niveles endógenos de esteroides sexuales también disminuyen. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso, indudablemente, y por otro lado, también aprovechar estas instancias mediáticas, ¿no es cierto?, de sumar en términos positivos a lo que son también nuestras propias políticas públicas en función de lo que significa participar capacitando y reduciendo el riesgo eventualmente de suicidio. Eso es un tema colectivo, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros también debiéramos pensar en que una adecuada educación, que parte en una educación basada en el fondo en la sexualidad de las personas, y llama a acotación, ¿no es cierto?, lo que ocurrió hace la semana pasada cuando el Congreso, ¿no es cierto?, evaluó los últimos 10 años de la ley 20.418 que tiene que ver con la educación sexual a nivel de los establecimientos educacionales, y la verdad de las cosas es que mostró que los resultados son paupérrimos.
básicamente en algunas situaciones incluso inexistente este tipo de política que es ley, que obviamente deja a establecimientos educacionales en libertad de acción y que claramente, ¿no es cierto?, en los países donde las políticas de educación sexual han tenido éxito, son aquellas en que estos proyectos de ley o ley son obviamente obligatorios. Entonces, acá hay un tema que es bastante transversal. A ver, pero en eso, y cuando hablamos de la vulnerabilidad de aquellas personas o aquellas mujeres, ¿verdad?, que toman anticonceptivos, tengo entendido que en este estudio de casi 480.000 mujeres que se hizo, primero es una realidad, lo que usted decía, distinta a la nuestra, y es lo que nos pasa muchas veces cuando tenemos estas investigaciones. Segundo, la población más vulnerable que se vio o de mayor riesgo es entre los 15 y los 19 años. Esto quiere decir las primeras menstruaciones, las primeras relaciones sexuales, una población que en general tiene todavía parte de la adolescencia, que es de por sí muy vulnerable. Las depresiones en cuanto a lo que son los cambios hormonales en las mujeres muchas veces vienen en los embarazos, por los embarazos, como decía usted, climaterio. Por lo tanto, esta población no necesita también de otro resguardo, además de la falta de educación. A ver. Y del entorno en el cual está. Por eso cuando yo hacía la presentación hablaba no solamente que preocupa a las mujeres, sino que a su entorno en general. Sí, ahora, acá se pueden dar dos situaciones. Primero, que tenemos que entender que la anticoncepción hormonal es una terapia hormonal. Como toda terapia médica, indudablemente puede tener efectos no deseados y algunos eventualmente efectos no deseados que pueden ser potencialmente muy graves. Afortunadamente, indudablemente son muy escasos esos riesgos. Ahora, cuando vemos el tema de la anticoncepción y específicamente en relación a lo que es, obviamente, este grupo que aparece en este estudio más vulnerable, que son las adolescentes, puede tener un doble impacto. Un impacto negativo que puede significar, ¿no es cierto?, alarma en nuestra población y el abandono de algunos métodos hormonales que a veces son la primera indicación, sobre todo en el grupo de adolescentes, que tendemos a usar, ¿no es cierto?, métodos hormonales, muchas veces de larga duración irreversibles, ¿ya? Y el estudio señala que estos métodos estarían en riesgo, pero aún asumiendo asociación de causalidad, los riesgos son muy bajos. Entonces, por lo tanto, este tema de capacitar o educar, primero señalar que la prescripción y la indicación de anticoncepción hormonal tiene que estar en manos de profesionales capacitados. Segundo, indudablemente requiere obviamente una preparación de estos profesionales y en este caso básicamente del personal médico y obviamente de la matronería en Chile, que cumple un rol vital en la entrega de la anticoncepción hormonal fundamentalmente a lo largo de todo nuestro país. Quiero que hagamos una salvedad. Hemos dicho que esto se trata de una anticoncepción hormonal. Los distintos métodos anticonceptivos, ¿cuáles son los que usan hormonas para prevenir un embarazo? ¿Cuáles no? Y si hay consecuencias respecto de cuánto tiempo se utiliza. Muchas veces cuando uno lee las descripciones de cada uno de los métodos, se habla más bien de riesgos de infección vaginal, cuando hablamos del diafragma, por ejemplo, pero no se habla, yo diría que casi ninguno de ellos, por lo menos la información que yo estuve revisando y la que he leído a lo largo de la vida, nunca se ha hablado de, ojo, esto le puede traer depresión, dolores de cabeza, sí, incluso sangramiento mayor o menor, pero depresión no. Por eso, lo que pasa es que si uno analiza, ¿no es cierto?, lo que dicen las distintas sociedades médicas en el mundo, incluida nuestra sociedad, y lo que dice igual la Organización Mundial de la Salud, la depresión no es un evento no deseado. Nosotros hablamos de trastornos muchas veces del ánimo, y el ánimo puede verse afectado hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Y por lo tanto, conociendo mucho mejor, obviamente, las propiedades de las distintas hormonas, en este caso, ¿no es cierto?, sintéticas, que por lo demás van a producir a nivel del sistema nervioso central también un impacto, y eso, obviamente, una regulación de la neurotransmisión y comportamientos a veces diferentes, pero también estos comportamientos diferentes muchas veces solucionan problemas relacionados con estos cambios endógenos de las mujeres y todo. Por lo tanto, para nosotros no es un tema el decir que es una advertencia necesaria de decir que van a provocar, porque no provocan. O sea, pueden producir cambios y por eso que, perdone que continúe, ¿no es cierto?, nosotros nos enfocamos básicamente a un adecuado, además, control, consejería, asesoría en lo que se refiere a anticoncepción. Justamente, porque generalmente esta población más vulnerable, de la cual hablábamos, que saca este estudio, son las más jóvenes, entre 15 y 19 años. Cuando hablamos de ellas, y hace muy poquito hubo un artículo también en medios nacionales en los cuales hablaban de que las más jóvenes prefieren, en vez de la pastilla anticonceptiva, la inyección mensual,
que tiene menos que ver con esta responsabilidad de estar todos los días ingiriendo una pastilla. Pero, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de la inyección o del parche? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué debería utilizar las más jóvenes, las niñas que están recién empezando con cuando nosotros actividad sexual? Pensamos en la población, obviamente, más joven, quiero hacer hincapié en la siguiente reflexión. Desde el 2012 a la fecha, lo mostraron los estudios, ¿no es cierto?, de los datos del Ministerio, la tasa de embarazos adolescentes se redujo cerca de un 16% a la mitad hoy por hoy. Y eso obviamente tiene que ver con las políticas públicas y obviamente también con la adecuada regulación de la fertilidad. Ahora, cuando pensamos en la recomendación más aceptada para una adolescente, y pensemos en la adolescente, una mujer, ¿no es cierto?, que ya empezó a ciclar, a menstruar y obviamente no ha completado su madurez, ¿no es cierto?, no necesariamente reproductiva, sino que su madurez mental. Los métodos anticonceptivos recomendados son todos aquellos que, obviamente, primero, la eventual usuaria no tenga una contraindicación. Ahora, las contraindicaciones en este grupo etario para las adolescentes, para cualquier método hormonal, indudablemente son menores. Y justamente haciendo mención a lo que tú dices cuando hablas de las inyecciones y eventualmente de otros métodos hormonales, como son los dispositivos intrauterinos medicados, ¿no es cierto?, con una progestina, en este caso levonorgestrel, son los métodos de elección. ¿Por qué? Porque el adolescente, justamente en su mundo cambiante, está sujeto a otros factores como son, ¿no es cierto?, el cumplimiento y el estricto cumplimiento, ¿no es cierto?, de el adecuado uso de un método anticonceptivo. Si nosotros lo llevamos, ¿no es cierto?, a un método oral, eventualmente pudiera usarlo. Pero ¿qué pasa? Pensemos en la mujer adulta que usa pastillas anticonceptivas. El olvido es un tema. Y por lo tanto nosotros, si apuntamos el método hormonal anticoncepción, ¿no es cierto?, de larga duración y reversibilidad, resultan muchos de estos métodos, como los inyectables de depósito, que eventualmente evitan un control y un acceso muy periódico, sino que tiende a facilitar justamente el buen y correcto uso de la anticoncepción, son los que recomiendan las sociedades, en este caso la Sociedad Infanto-Juvenil de Obstetricia en nuestro país y obviamente la Sociedad Americana también de Pediatría. Por lo tanto, en ese sentido nosotros no tenemos duda cuál sería el mejor método, pero siempre nosotros vamos a pensar en el lado de la asesoría, porque también eventualmente o aparece una contraindicación para ese método o eventualmente la usuaria prefiere no usar ese método. Por lo tanto, nuestro deber es obviamente saber escuchar y justamente como la palabra lo dice, asesorar y por otro lado aconsejar. Hay, doctor, un uso y un poquito abuso del uso de las hormonas en las mujeres. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque las usamos para la prevención del embarazo, las usamos para regular los ciclos menstruales. Muchas jóvenes que todavía no tienen relaciones sexuales y toman pastillas anticonceptivas o usan métodos anticonceptivos en función de tener un orden respecto de lo que son sus periodos. Se usan cuando ya se va llegando al climaterio para tratar de evitar las consecuencias incómodas, digamos, de lo que es la menopausia. Pero, por ejemplo, ya que usted hablaba de la Sociedad de Pediatría estadounidense, en Estados Unidos para poder comprar pastillas anticonceptivas se utiliza un método que es una vez al mes. O sea, uno puede ir y comprar 4 cajas de pastillas. Tienes que ir cada vez a comprar una caja, por vez. Por lo tanto, ¿estamos usando bien las hormonas? A ver, lo dije al comienzo. Primero, entender que las hormonas, incluidos los anticonceptivos hormonales, es una terapia médica. Por lo tanto, tiene restricciones desde el punto de vista de la real prescripción. Ahora, yo no diría que hay un abuso. Yo creo que, al contrario, lo que debería haber siempre es un buen acceso a la anticoncepción. Si bien es cierto, cuando hablamos de terapia, como tú dices, de repente nosotros vamos a usar una determinada formulación hormonal para regular, ¿no es cierto?, el ciclo o el patrón de sangrado de esta mujer, o queremos bajar el volumen de sangrado, o queremos disminuir, ¿no es cierto?, el dolor asociado al sangrado, o simplemente queremos suspender este sangrado cíclico. Obviamente la terapia hormonal es una excelente alternativa y de hecho de ahí también puede cumplir además la función de anticoncepción. Ahora, cuando lo vemos de esa forma, nosotros no tenemos que perder en perspectiva también considerar otro método hormonal. Y lo quiero sacar a cotación, por ejemplo, lo que tiene que ver con, que está aprobado en Chile, ¿no es cierto?, que es la anticoncepción hormonal de emergencia, ¿ya? Y que no tiene ninguna restricción incluida la receta médica. Por lo tanto, ahí no existe un abuso porque obviamente se entiende que es un acto de emergencia y que está de libre disposición a lo largo del sistema público, con algunas falencias obviamente que no se está cumpliendo todavía a pesar del mejoramiento en el acceso y la implementación,
Pero cualquier mujer, ¿no es cierto?, incluida eventualmente una menor de edad, puede solicitar anticoncepción de emergencia. Y en el mundo médico, la anticoncepción de emergencia con levonorgestrel hasta el momento no presenta eventos adversos conocidos y no tampoco existe ninguna condición médica de salud que la contraindique, incluido, ¿no es cierto?, pacientes con depresión severa, trastornos psiquiátricos severos o incluso, ¿no es cierto?, personas que hayan atentado contra su vida y obviamente no hayan conseguido ese objetivo. Y voy a agregar a eso, cuando en este país, digamos, el único laboratorio que comercializa, ¿no es cierto?, la anticoncepción hormonal de emergencia con levonorgestrel, voy a nombrarlo porque es el único, ¿no es cierto?, Gedeon Richter, indudablemente pensó, ¿no es cierto?, que se iban a vender en un momento determinado 1,5 millones de unidades y hoy por hoy no alcanza eso a ser más del 20% de la venta. Y eso también nos permite decir, ok, ¿en qué estamos mal? ¿Estamos mal porque todavía nos falta para cubrir en esa necesidad? ¿O bien estamos haciéndolo muy bien en las estrategias de prevención, obviamente, de un embarazo no deseado? Sobre todo en este grupo vulnerable como resultan ser las adolescentes. Desmitifiquemos. Es cierto que los métodos anticonceptivos hormonales traen o pueden traer como consecuencia un problema de fertilidad después de... Porque, a ver, este estudio se hace en un periodo, o en mujeres que han tomado anticonceptivos durante poco más de 8 años, 8 años y poquito. En este caso, cuando hablamos de métodos de anticoncepción de largo plazo, generalmente son 8 años y más, sobre todo hoy que la mujer retrasa la maternidad. ¿Hay consecuencias de ese tipo probadas o no hay ninguna? Bueno, eso es un mito. Ya, indudablemente, cuando nosotros hablamos de fertilidad, vamos a considerar dos cosas. Primero, la fertilidad la vamos a evaluar, obviamente, en parejas, ¿no es cierto?, heterosexuales, digamos, desde el punto de vista para llevar, obviamente, un huevo fecundado, ¿no es cierto?, que logre implantarse primero en forma satisfactoria en el útero y, obviamente, desarrollarse para, obviamente, llegar a buen puerto con un recién nacido, obviamente, sano, ¿ya? Y a la fecha, ningún método anticonceptivo, hormonal o no hormonal, ha demostrado incidir en forma negativa con la fertilidad. Es más, o sea, en el simple día, digamos, muchas pacientes, ¿no es cierto?, usuarias de anticonceptivos piensan porque este mes que voy a descansar o no importa que no me la haya tomado, no me va a pasar nada porque ya vengo tomando o consumiendo un determinado anticonceptivo durante mucho tiempo, probablemente no me voy a embarazar. Y justamente ese es el riesgo que se corre, pensar que la fertilidad se puede ver afectada. Al contrario. O sea, ¿cuál es la recomendación que normalmente yo hago a mis usuarias de anticonceptivos hormonales? Por favor, no deje su método anticonceptivo, aunque no tenga una relación estable, y solo abandónelo eventualmente cuando esté efectivamente buscando embarazarse o bien frente a algún efecto adverso grave, que obviamente son muy frecuentes y que forman parte de la consejería, ¿no es cierto?, que uno hace normalmente para advertirles cuáles pudieran ser esos eventos graves. Pero la fertilidad con cualquier método anticonceptivo, incluidos los dispositivos intrauterinos, medicados con hormonas o no, no inciden en la fertilidad de las personas. Cuando hablamos de las consecuencias graves, ¿cuáles son estas? ¿Cuáles son consideradas? Bueno, básicamente la única consideración grave para nosotros es el fenómeno de la tromboembolia, o sea, básicamente la formación de coágulos, fundamentalmente, principalmente en el territorio venoso de las personas y que eventualmente, ¿no es cierto?, pudiera desprenderse y llegar al pulmón y ocasionar, obviamente, una muerte. Ahora, ese riesgo existe en todas las mujeres y lo único que pasa, ¿no es cierto?, es que este riesgo aumenta y en ese sentido tampoco hay un aumento con determinada formulación o prescripción. El riesgo nosotros lo sabemos, lo conocemos hace harto tiempo y obviamente este riesgo indudablemente aumenta con el consumo de alcohol, pero con el consumo de anticonceptivos hormonales. Pero es un riesgo muy bajo, ya representa un riesgo absoluto menor, ¿no es cierto?, y muy menor al 1% de las usuarias de los anticonceptivos. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Advertirle eventualmente cuáles pudieran ser los síntomas que obliguen a una pronta consulta. Por ejemplo, dificultad respiratoria, sensación de impotencia funcional, ¿no es cierto?, dificultad para caminar, por ejemplo, en la extremidad inferior porque presenta edema, signos inflamatorios, indudablemente es un motivo de consulta y debe consultarse en un centro de urgencia. ¿Ya? No es una consulta que deba ser retardada porque si es así, obviamente la instauración de un tratamiento oportuno va eventualmente a evitar el desastre, ¿ya? Pero también hay que considerar lo que muchas veces se presenta en forma asintomática y lo tenemos desde otro lado. Y pensando en ese mismo factor de riesgo, este mismo estudio que es liderado, ¿no es cierto?, por un equipo multidisciplinario danés,
fue el mismo que justamente durante varios años, digamos, puso en cuestionamiento, ¿no es cierto?, este riesgo potencial de la tromboembolia en relación al uso de la anticonceptiva. Hoy por hoy yo creo que eso es un debate prácticamente cerrado, conocemos el riesgo, debemos advertirlo y por supuesto el prescriptor tiene que estar bien informado de cuáles son aquellas pacientes que tienen mayor riesgo o eventualmente no debieran usar obviamente un método hormonal que aumente su riesgo. Y no todos los métodos hormonales por lo demás aumentan los riesgos. Y lo mismo ocurre para el caso de las terapias hormonales propias del periodo del climaterio, en que no todas las combinaciones hormonales y también la vía de administración de las hormonas es importante al respecto. Cuando hablamos del climaterio, ¿cuántas mujeres que están tomando pastillas anticonceptivas o tienen un método anticonceptivo hormonal tienen claro cuándo dejar de tomarlo? Porque muchas veces el sangrado va disminuyendo y lo asocian a el uso prolongado del método anticonceptivo o lo asocian a que ya cada vez el flujo es menor, etcétera. ¿Cuándo deberían terminar de tomar los anticonceptivos y partir con un tratamiento hormonal? Muy buena pregunta, ¿ya? Pregunta recurrente y de repente extraña, ¿ya? Primero, señalar que la edad no es contraindicación para el uso de cualquier método hormonal, ¿ya? Ocurre, y uno lo ve en la práctica diaria en algunos servicios de salud, que mujeres de determinada edad, no la quiero señalar para no entrar a sesgar, digamos. Y porque puede ser distinto también en unas que en otras. Menos reproductiva, pero por el solo hecho de alcanzar determinada edad se le suspenden muchas veces a las mujeres la anticoncepción, muchas veces hormonada, combinada, o sea que tiene un estrógeno y una progesterona, o sea, similar a las hormonas endógenas que se producen durante el ciclo menstrual, ¿ya? Nosotros no podemos asociar la disminución del patrón de sangrado o incluso, ¿no es cierto?, la ausencia de este sangrado en mujeres que usan métodos anticonceptivos hormonales, combinados o no, con fertilidad, ¿ya? Es más, nosotros pudiéramos tener mujeres de 50 o más años, indudablemente raro o muy raro, ¿no es cierto?, después de los 55 años, que aún pudieran ser fértiles. Pero también fertilidad y edad sí se llevan, digamos. Obviamente la fertilidad de una mujer de 30 años no es lo mismo que una fertilidad, ¿no es cierto?, de una mujer de más de 40 años. Entonces, primera pregunta. Uno, debe ser consulta del especialista, eventualmente definir eventualmente el momento en el cual una mujer ya no es candidata a seguir con anticoncepción, en este caso hormonal, y eventualmente es candidata a recibir terapia hormonal de la menopausia. Ahora, ni siquiera es tan urgente, porque aún así, suponiendo que esta mujer está con una terapia anticonceptiva combinada, mientras no tenga una contraindicación para suspender este método anticonceptivo, indudablemente puede continuar usándolo y obviamente va a disfrutar de los beneficios de la anticoncepción eventualmente, pero también obviamente de recibir estrógenos y progestinas, ¿no es cierto?, en este caso, que no ocurrirían en su periodo en la menopausia o indudablemente de este climaterio que también lo caracteriza. Ahora quiero preguntarle en su experiencia en consulta. Cuando hablamos de estos cambios en las mujeres que se pueden producir, y quiero de alguna forma relacionarlo con el estudio, ¿no? Estos cambios de depresión, veíamos que el ánimo se puede cambiar, usted decía, para bien o para mal, pero cuando cambia para mal, pensémoslo así, ¿cuán tabú es todavía el tema? Porque muchas depresiones postparto no son tratadas, muchas mujeres que pueden tener una problemática y factores ajenos que influyen en esto, pero tampoco son tratadas. ¿Qué tanto puede influir en este caso el ginecólogo para tratar de colaborarle o hacer ver lo que está pasando? A ver, primero señalar que la preocupación existe, digamos, y existe a nivel de gobierno, ¿no es cierto?, con programas, con estrategias de prevención del suicidio y obviamente los riesgos relacionados con la depresión. Segundo, dentro del programa ministerial y obviamente lo que debiera ocurrir, y así ocurre en la práctica obstétrica, por lo menos la mía, ¿no es cierto?, uno hace una evaluación de riesgo de depresión, y se aplica una escala conocida que es la escala de Edimburgo, de manera que uno identifica eventualmente una mujer que durante el embarazo y específicamente en el periodo del posparto pudiera presentar un evento depresivo grave con eventualmente, ¿no es cierto?, un suicidio, que finalmente es el leitmotiv de esta entrevista. Ahora, lo mismo debiera ocurrir con los anticonceptivos, ¿ya?
Muchas veces, todos lo hemos observado, ¿no es cierto?, que un determinado método que aparece como muy ideal para esa determinada usuaria, ¿no es cierto?, porque cumple esa expectativa de que es accesible, le es barato, que eventualmente le va a solucionar otros problemas de salud como el sangrado, etcétera, etcétera. Al controlarse refiere obviamente a alteraciones del ánimo. Y eso obliga, ¿no es cierto?, a un análisis exhaustivo, profundo y cuidadoso, ¿no es cierto?, del profesional de la salud para ver si es necesario la suspensión o el cambio de método anticonceptivo. Ahora, eso es lo que se debiera hacer en forma absolutamente regular. No solamente, ¿no es cierto?, evaluar parámetros, ¿no es cierto?, que son habituales en la práctica ginecológica, si sangró o no sangró, si tuvo un sangrado inesperado, si esto le produjo alguna cosa relacionada a veces con la sexualidad o con la libido, que también está escrito, pero que no necesariamente son así. Y por lo tanto eso forma parte de la evaluación. Y en ese sentido, yo creo que el único llamado de atención que hace este estudio, que si bien es cierto, es antiguo, ¿no es cierto?, es a optimizar la forma en que los profesionales de la salud, incluidos los médicos y fundamentalmente, ¿no es cierto?, los ginecólogos, a estar más atentos, a ser verdaderos capacitados en detectar problemas de salud mental. Yo creo que este es un trabajo que nos corresponde a todos, ¿no es cierto?, incluido, ¿no es cierto?, el Estado, pero también a los profesionales de la salud que tenemos que ver con la salud de nuestras mujeres. Cuidando a nuestras mujeres, ¿no es cierto?, enriquecemos nuestro país y eventualmente evitamos, ¿no es cierto?, que ocurran eventos desafortunados como pudiera ser, ¿no es cierto?, un estado alterado mental que lleve a un suicidio, no necesariamente depresivo. Doctor Barriga, muchísimas gracias. Muy buena recomendación a cuidar a nuestras mujeres, así es, y a cuidarnos nosotras mismas también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la entrevista y muchas gracias también a nuestros auditorios por la paciencia de escuchar a esta hora de la mañana, ¿no es cierto? Esperamos que hayan estado muy interesados. Muchas gracias, buenos días. Gracias a usted, hasta luego. Nosotros vamos a una pequeña pausa, regresamos de inmediato, no se vaya a las pantallas de Canal 24 Horas.